Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes en nuestro nuevo horario de las 22 horas por Canal Rural. Y siempre tratando de analizar las cosas que pasan en nuestro país, las situaciones lamentables que se dan desde el punto de vista de la economía, de la situación productiva, de las problemáticas sociales. Y siempre trayendo personas que hacen análisis profundos y consecuentemente ustedes los pueden escuchar tranquilamente en sus casas y sacar sus conclusiones. Pero hoy hemos hecho un cambio, no porque no analicemos la actualidad y el futuro con nuestro invitado, pero este aquí, que es un hombre que analiza mucho también el pasado, y ustedes lo conocen perfectamente, no necesita mucha presentación, el Tata Joffre. ¿Cómo te va? Gracias, Tato, por la invitación. Gracias, Tata, Tato. Siempre más o menos decimos lo mismo. Bueno, Juan Bautista Joffre, que le vamos a poner con nombre completo, escribe habitualmente y escribe muy bien, realmente muy bien, y es siempre sus libros un bestseller desde el punto de vista de la gente. Y ahora ha escrito un libro, el último, acá lo tienen y creo que ya lo han puesto también en pantalla, que se llama Dios y la patria se lo demanden, con los archivos secretos de la política argentina 1930-2019. Ah, la miércoles te metiste en la cosa profunda. Voy entrando de a poco. Bueno, contanos un poco, ¿qué es esto? Bueno, para la editorial este es un año político, entonces era importante tener un libro que desde mi punto de vista y con mis archivos pudieran contarle al lector en qué momento, cuándo, cómo y por qué estamos como estamos y por qué en un determinado tiempo la Argentina perdió el impulso que daba la impresión que traía para ser un gran país de América del Sur. Yo no coincido a veces con algunos políticos que sostienen que estamos condenados al éxito, pero sí podemos hacer el éxito, Sí, sí lo sí. podemos hacer. Entonces es cuestión de ver lo que ha pasado en los tiempos que se fueron y por qué estamos como estamos en la actualidad. Políticamente llegué ya a acercarme al finales del siglo XX, porque trato la interna del peronismo, yo arriba de un camión al lado de los candidatos, en el año 88, 89, pero para Caravanas famosas. sí, para la editorial era las respuestas que surgen, las conclusiones que salen de este libro, bien pueden ser hoy en día discutidas en un debate político de candidatos. Ahora, fíjate, vos arrancás en 1930, ¿no? Ahí comienza, digamos, la ruptura de la democracia, en aquel entonces. Ya lo intentaron los radicales en 1905. Ajá. La ruptura. Bueno. Tomaron preso al vicepresidente de la Nación, que era Figueroa Alcorta. Ajá. O sea, esto no es nuevo. Bueno, pero ahí comienza... No hay 30 si no hay algo previo. Ah, claro, que se va preparando. Nadie dice que va a haber un golpe y lo hacen de un día para otro. Para llegar al rompimiento de una instancia institucional hay un clima, hay un cuadro, un perfil psicológico que va llevando a que determinados factores de poder en Argentina digan, bueno, este hombre no va más, hay que echarlo. Ahora, fíjate, después de eso viene la década infame, viene el proceso de la terminación de los sectores conservadores, aparece el peronismo, tantas cosas, ¿no? Tantas cosas. Aparece el peronismo, aparece la Revolución Libertadora, aparece Frondizi, que apenas dura 4 años. ¿No? Que ese intento que trata de hacer a partir de un arreglo con Perón y después no pudo estabilizarse, a pesar de que tenía planteos realmente revolucionarios desde el punto de vista de la de solución acuerdo, del pero problema. tenía dos frentes muy concretos, Frondizi. Eso está en Puerta de Hierro, no en este libro. Frondizi, primero él creyó que él era un presidente con todos los atributos. Y para mí, él era un presidente de transición.
tenía que convivir con todo un grupo de personas que no lo querían y que habían aceptado que asumiera solamente por el hecho de haber ganado las elecciones del 58. Muy enfrentado con el otro sector del radicalismo. El Partido Radical se había partido. Sí, famoso radicalismo del pueblo, ¿no? Y Balbín encabezaba la otra fórmula. Sí, sí. Yo creo que Frondizi hubiera ganado igual sin Pacto de Caracas. El Pacto de Caracas es un pacto que hace él con Frigerio, en nombre de Frondizi, a través del cual el peronismo va a votar por Frondizi dando una serie de promesas y $500.000. Eso está a puerta de hierro, eso están los documentos, ahí están los días que se pagó. $500.000, y esto no es una crítica, porque te debo decir que Perón, y esta es una lección para los políticos del presente, cuando se va de la Argentina se va casi pobre, se va con $70.000, fruto de la venta de una casa que Alberto Odeo le había regalado, en una casa que estaba en Montevideo y que había sido sede de la residencia chilena. Con esos $70.000, Perón llega a Paraguay y habla con Ricardo Gayol, un amigo, que le va a administrar esa plata. Y le va a pagar $1.500 por trimestre. Es decir, estamos hablando de $500 por mes. No, era un dólar de otra época, ¿no? Digamos, Sí, pero porque Perón, el dólar también tuvo un proceso inflacionario de acuerdo, significativo, Carlos, ¿no? pero era poco para lo que... Sí, 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 por supuesto, sí. Y te lo puedo decir con certeza porque yo fui embajador en Panamá. Sí, sí. Yo vi donde vivió. Después, si lo seguís hasta Caracas, vas a ver que vive de una manera muy modesta. Hasta que llega el Pacto de Olivos. Bueno, termina Frondizi, viene Guido, después de Guido viene Ilia, con el 25% del electorado. Nada más que con el 25% llegó. Y con todo un sector de la población que estaba vedada a poder votar por un candidato, que era nada menos que Vicente Solano Lima, Silvestre Beñis, Sí, un bonaerense, un santafesino. Fue la fórmula que se había terminado de conformar por el peronismo y que también fue objetada. Terminó eso y comenzó una etapa de locura, porque vino Onganía, después vino Levington, Lanuse, Cámpora, Lastiri, Perón, Isabel Perón, Videla, Viola, Galtieri, Galtieri Vignone. O sea, la inestabilidad absoluta. Y aparece después la democracia. Pero me vas a seguir contando después de los avisos en el próximo bloque. Adelante, señor director. Vamos acercando cada vez con mayor rapidez a lo que dice este libro y a la actual democracia que comienza cuando Vignone termina y entrega el poder a Alfonsín. Sí, pero Vignone no entrega el poder porque quiere. Vignone cumple la tarea de convertirse en el último gobierno de un régimen que había fracasado rotundamente y que nos había llevado a los argentinos a una guerra internacional, que en estos días de abril la estamos recordando. Porque la democracia, desde mi punto de vista, no tiene padre, tiene madre. La madre se llama Margaret Thatcher. Yo he conversado 7 horas con Galtieri, he conversado más de 7 horas con Lamidoso. No quise hablar con Anaya, pero Anaya me mandó un papel contándome cuál era su visión. Y tenía todos los documentos de las negociaciones y de los hechos tan tristes de esos días. Con ese hice en 1982.
Pero bien recuerdo que después de eso vino Alfonsín. Y Alfonsín, que en estos días se recuerda su muerte, Así es, 10 años. también fue la catástrofe. Sí. O nos olvidamos que huyó Terminó muy mal. 6 meses antes. Después vino el peronismo. Después de una interna que fue la última gran interna que hubo en Argentina. Así es. Menem No sé- Cafiero. Sí, Pero una no- interna, ¿no? Porque los que estábamos con Cafiero, que perdimos, ¿no? Decíamos, ¿por qué Cafiero? Si de acuerdo a la Carta Orgánica, el que decide es el Congreso del partido, él tenía inmensa mayoría en el Congreso del partido, tenía el presidente, se hacía elegir en 2 minutos. Él tuvo miedo a que Menem no lo aceptara, o hubo un exceso de democracia o un exceso de confianza, creyendo que le ganaba a Menem con toda tranquilidad, gobernador de la provincia de Buenos bueno, Aires. ¿no? tenías el apoyo de toda la estructura Sí, sí, superior del justicialismo y además tenía miedo de que Menem pudiera apartarse. Así es, ese creo que fue el principal. Lo vas a ver en ese libro. Ah, mira, bien, bien. Está. Pero yo era consejero del partido en ese entonces y yo lo visualizaba, ¿no? El temor de Cafiero en el sentido de que Menem se fuera. Y ahí era imposible ganarle al candidato radical. Bueno, vienen esos 10 años prácticamente de Menem, con años que fueron muy acertados y otros no tanto. Finalmente gana de la Rúa no termina ni la mitad de su mandato, se tiene que ir, se va mal. Y ahí se sucede una serie de candidatos en muy pocos días hasta que llega Duhalde. Para mí Duhalde se fue muy pronto. Yo era de los que pensaba y quería que, teniendo en cuenta cómo estaba yendo la Argentina, se hubiera quedado un tiempo más o hubiera ido a la compulsa electoral. Sí, eran dos Eso fue. alternativas. Una tenía 6 meses más para haberse quedado en el Sí. poder, de acuerdo a los plazos establecidos. Y lo segundo podría haber ido, pero él hizo una manifestación de inicio y la tuvo que cumplir. Yo personalmente también considero que fue un error, pero bueno, así fueron los Bueno, tiempos. y llegamos hasta estos días. Lo que te quiero decir es, hay un hilo conductor en todo este libro, que es la decadencia argentina. Ahí está. ¿Por qué empecé por Irigoyen? Por la caída de Irigoyen, simplemente porque es el inicio de lo que van a ser los golpes de Estado. Te vas a dar cuenta por documentos inéditos que salen a la luz por primera vez, inéditos, que Irigoyen era un hombre que no creía lo que le contaba su jefe, su ministro de guerra, el general de Lepiane, que había una conspiración, que tenían los nombres, sabía dónde se reunían, no le hizo caso. Los ministros de Irigoyen se le burlaron, lo humillaron, hasta que el 3 de septiembre de Lepiane presenta la renuncia y se va. El 6 es el golpe. Ese testimonio estaba escondido estuvo escondido durante años y años y años. Imagínate vos, del 30 hasta la fecha. Es el testimonio escrito que da quien era su decán, el teniente Speroni, que además participaba de las reuniones porque... El decán del presidente. No, el decán de Lepiane. Ah, de Lepiane, el ministro. Porque además correcto. quería que de Lepiane que alguien fuera testigo de lo que estaba pasando. Incluso va a ir hasta la casa de Irigoyen con mensaje, va a entablar una conversación con el presidente. Bueno, se terminó. La etapa del peronismo creo que la cubrí bastante bien con todos los libros que le dediqué, pero especialmente con Puerta de Hierro, y me fui directamente al 56. Ahí me meto en los archivos de Francisco Manrique y el papel que él cumple en el año 56, el fusilamiento de Valle, Sí, sí, sí. que trazó un tajo en la sociedad argentina. ¿De dónde viene eso? Bueno, del archivo personal de él, de sus memorias. ¿El que intentó, Manrique? No, ¿Intentó evitarlo? Manrique era jefe de la casa militar Sí. del presidente Aramburu.
a Manrique lo llaman, un señor de apellido Gabriel, y le dice que Valle está escondido en un departamento de su pertenencia sobre la avenida Corrientes. Lo entregó. Y así como Un lo buen entregó, traidor. lo fue a buscar y lo llevó a la Casa de Gobierno. Y en la Casa de Gobierno fue el general 40 a buscarlo y se lo llevó. Pero hay todo así entre telones ahí que... Después me meto... Por primera vez vos vas a ver ahí los archivos privados del teniente general Jorge Raúl Carcaño. Ah, sí. Un hombre muy importante, ¿eh? Muy importante. Importante, Él presidió un operativo, ¿no? El operativo... él va a ser primero comandante en jefe de Cámpora, Así es. después de Lastiri y de Perón. Sí, sí. Vos vas a ver que preside, organiza el operativo de Orrego. Dorrego, efectivamente. El operativo de Orrego no es nuevo para Carcaño, ya lo había hecho. Con la juventud lo hace, Tres ¿no? años antes en Córdoba. Ajá. Después del cuando era Cordobazo, comandante del tercer cuerpo de ejército, ¿no? de la brigada. De la brigada. Él no lo va a hacer con un no del sector de la ejército. JP, Sí, sí. y no es que haya una complicidad absoluta entre Carcaño y la JP. Él invitó a otros sectores de la juventud y no quisieron ir. Entonces va a la JP sola. Ahí vas a ver el informe del general Alguindegui, el balance que él hace de esos días en la provincia de Buenos Aires, haciendo tareas de barriales, cloacas. En realidad los muchachos de la JP trabajaron poco y hablaron mucho. Tata, vamos a hacer el Sí. último corte. Sí. Y después vamos a terminar esa parte que estás contando y vamos a ir más cerca de hoy. Dale. ¿Eh? Adelante, señor director. Bueno, vamos lentamente pasando cosas muy interesantes. Estabas contando el general Carcaño. Completá esa parte y después nos vamos bien cerquita del 19. Después de Carcaño, en fin, renuncia y tiene que renunciar. No tenía la total confianza de Perón. Y eso se va a observar ahí. ¿Alguna razón en especial? Bueno, Perón se entera de una reunión que él tiene con la cúpula de Montoneros y no se la cuenta. Se va a enterar por uno de los asistentes, que para mí es el general de Alatea. El general de Alatea era un hombre de confianza de Perón, a quien había conocido como agregado militar en Madrid. Eso de Alatea. Y después va a ser jefe de inteligencia militar del ejército. El otro tema es que Perón viene con una visión distinta del país cuando le dice a su embajador en Washington, vaya a Orfila y trabaje. Hay quienes dicen que soy nacionalista, sí, soy nacionalista. Hay quienes dicen que soy antiyanqui, no soy antiyanqui, soy nacionalista pero no boludo. Vaya y trabaje. Muy simple esa manera de Perón de hablar con Orfila. Y no debes olvidar que en ese tiempo Carcaño va a una reunión de comandantes en jefe del ejército americanos en Caracas y tiene una posición junto con los peruanos muy anti-norteamericana. Bueno, todo eso evidentemente debe haber concluido la decisión de Perón de sacarlo. Sí, no quiero extenderme más porque... Sí. Vamos un cachito al 19. Vos acá, en los archivos secretos, 1930-2019. Contanos algo de la actualidad de estos archivos. Yo digo a la gente, hay que comprar este libro. Yo he tenido la suerte que me lo ha dedicado, así que lo voy a leer. Los libros del Tata son para devorarlo, porque son muy buenos. Tiene lo interesante de esta oportunidad, que no es una historia que abarca todo el libro.
Ajá. Son distintos capítulos que vos podés decir, Ah, esto sí. no me Por interesa separado. tanto, voy a ver otra cosa. Estamos en un momento donde la moneda está en el aire, Tato. La gente, los dirigentes, no la gente, los dirigentes, están tratando de decidir quién va a ser el candidato de ellos para la presidencia y vicepresidencia de la Nación. Che, abril. ¿Quién puede acordarse de un abril de un año electoral, presidente, gobernadores, intendente? Y no sabemos quiénes son los candidatos. No hay candidatos. Qué fantástico. El tiempo es junio. Hoy en día está... Hoy todavía no... Podría decirse que para cualquier ejecutivo que esté en Argentina analizando qué va a hacer con su empresa, que ni siquiera Macri es seguro candidato a presidente. Efectivamente. Y ni siquiera se sabe si el radicalismo lo va a acompañar. No pueden Porque hay convocar la muchas convención quejas. porque tienen problemas. Porque hay muchas quejas, Tato. Sí, sí, sí. Después tenés el peronismo partido. Está quebrado. Y tenés el peronismo que intenta rodear a Labaña, que no es un puro peronista, de los que uno se enamoraría o diría, bueno, este se parece a Cafiero, o es algo similar a Menem, o puede a otro gran dirigente de justicia, o Pichetto. No, no es eso. Es un hombre más frío, más distante, ha sido el peronismo, un funcionario, pero es un tipo muy cerebral y nadie puede negar que junto con Duhalde le permitió a este país empezar a levantarse. Así es. Y a ver un horizonte. Así es. Eso es lo que se le reconoce a él. Y después está el otro peronismo de masa, que no se quiere bajar con toda razón, porque para eso están las PASO o la de Urtubey. A partir de ahí tendremos el futuro presidente. No hay El otro. drama es que por el lado de Labaña dice, bueno, logremos un consenso. Si esto no se hace, podría pasar de que Labaña dijera, entonces yo no voy. Y esto me parece que sería complicado porque... Pero tanto hay leyes. Sí, sí, Está la ley de las sí, PASO. todos hemos estado cumpliendo esas leyes Este- y hay que hacerlo, pero es un planteo que de Labaña, yo lo he charlado varias veces con él, un planteo de Labaña que dice, bueno, está bien, está la ley, pero también puede darse el caso del candidato único que tiene que ir a las PASO y lograr más del 1.5%, ¿no? De acuerdo a la ley, pero no necesariamente tiene que competir. Y si nosotros competimos entre nosotros, vamos a generar una fricción que después va a ser difícil resolver en un país que necesita de los consensos. No sé, es una posición. Hay que ver a quién quiere la gente. Ah, sí. Porque ayer el acto de Massa es un lanzamiento de campaña. Sí. Un discurso articulado que podrá o no gustar, uno podrá estar o no de acuerdo con Algunos eso. lo han criticado por la fecha, ¿no? 2 de abril. Fue ayer. No, sí, no, el 2 de abril fue. El Fue 2 de el abril. El 2 de abril es justo el día de las Malvinas. Entonces algunos dijeron, no es un día para hacer un lanzamiento. Lo he leído en varios de estos tweets y de estas redes sociales que son bravos para criticar, ¿viste? No te dejan títere con cabeza. Pero bueno, y después está Cristina, que no sabemos lo que quiere hacer. Después está Cristina. Y Cristina, que hoy por hoy tiene el conurbano bonaerense, o sea, la pobreza y la marginalidad, tiene grandes acompañamientos. Lo cual lo único que garantiza es más pobreza y más marginalidad, porque acá lo necesitamos una salida productiva. Y Cristina de esas cosas entiende poco y nada, ¿no? Sí, más, se podría decir que ella todavía sigue con el sueño de convertirse en la líder en América Latina de un proceso de centro-izquierda o de izquierda. Sí. Eso es lo que se sostiene. Enfrentado con los sectores. Su hija está en Cuba. Sí. Ella fue a Cuba, se vio con Raúl Castro, no va a Venezuela porque en este momento no le interesa o no le conviene, pero tampoco ha dicho nada de lo que pasa, de cuál es su pensamiento o su visión sobre el gobierno de Maduro o de Nicaragua. Ahora, fue solidaria con Lula. Sí, en función de estos archivos secretos, ya no se nos va acabando el tiempo,
2019 es un año de complejidad en cuanto a la trama. Vos viste que apareció todo este asunto de los Espías, espías, los todo- cuadernos, los etc. cuadernos. ¿Es esto, esa trama? ¿Vos la analizás? ¿Analizás esa trama? Sí, la veo como el resultado de una enorme podredumbre. La de los cuadernos, hechos durante la etapa del kirchnerismo. El tema de los espías es... ¿Es un invento? No, no es un invento. No, no es un invento. Mirá, Tato, porque acá se termina el programa. Yo era jefe de la CIDE en los primeros 6 meses de Menem y tenía a mi frente, enfrente mío, 3 servicios de inteligencia que estaban financiados por 3 altos funcionarios del gobierno de Menem. Y eran privados. O sea que estos servicios de inteligencia O también... sea que hay servicios. Exacto, y Larcher acaba de salir en los diarios, Ah, tiene preside un servicio de inteligencia al margen del gobierno. La señora Lita Carrió dice que Tiene tiene información. información de inteligencia y ella hace contrainteligencia. Bueno, todo esto termina alimentando una serie de vivos que hacen su negocio. Bueno, se nos acabó el programa, me están haciendo señas los locos. Vuelvo a insistir, miren este libro, es muy interesante. Y a vos, Tata, te tengo que invitar para seguir hablando, porque media hora contigo es muy cortito. Te agradezco mucho, Tato. No, muchísimas gracias El cariño a vos. de siempre. Gracias, gracias. Y a todos ustedes los esperamos el viernes que viene.